Esa noche, el desierto tembló. El rugido de los carros del faraón resonó como un trueno. Miles de caballos avanzaban levantando polvo y fuego. El pueblo de Israel estaba atrapado. Delante, el mar. Detrás, la muerte. Los gritos llenaron el campamento. El miedo se extendió como una ola. Algunos lloraban, otros maldecían el nombre de Moisés. «Nos trajiste aquí para morir», gritaban. Pero entonces, el cielo se encendió. Una columna de fuego descendió entre el ejército y el pueblo. La luz iluminó a Israel y la oscuridad cubrió a los egipcios. Moisés levantó los ojos al cielo. El viento soplaba con fuerza, truenos, relámpagos. Su voz se quebró entre el ruido. «Señor, muéstranos tu poder». El bastón se alzó. El silencio fue total y con fuerza golpeó el agua. El viento cambió, feroz, imparable. El mar comenzó a rugir y justo antes del milagro, todo se volvió oscuridad. El viento siguió soplando, pero ya no era el del desierto. Era otro viento, frío, blanco, el del invierno que estaba por comenzar. El viento del mar se transformó en viento helado, la arena en nieve y el rugido en silencio. Era invierno y el frío había llegado de verdad. El fuego chispeaba en la chimenea. Las niñas buscaban abrigo en un armario casi vacío. Raquel sacó un abrigo viejo, el cierre roto, las mangas cortas. «Papá, mira, esto ya ni me queda», dijo con fastidio. Emma rebuscó entre las cajas. «Todo es usado», se quejó. «Nada es nuevo». Sara las miró con ternura. «Tranquilas, hijas, algo encontraremos». Daniel se acercó despacio. Las observó en silencio y con una sonrisa serena dijo: «¿Saben qué es lo curioso? Desde que llegamos a esta misión, nunca nos ha faltado nada». Las niñas lo miraron, dudando. «Pero papá», protestó Raquel, «mira estas botas, son de segunda mano. Y tienen agujeros», añadió Emma. Daniel asintió. «Sí, hijas, no es ropa nueva, pero cada cosa que tenemos llegó justo cuando la necesitábamos». Sara levantó la vista, sorprendida. «Es verdad», susurró. «Ni una vez nos ha faltado lo esencial». Daniel continuó, con voz firme pero cálida. «Dios no se queda pasivo ante la necesidad de su pueblo. A veces no envía lo que queremos, envía justo lo que necesitamos». Raquel bajó la mirada. Emma lo observó en silencio. «Así también fue con el pueblo de Israel», añadió Daniel. «Ellos también tuvieron miedo. Creyeron que Dios los había olvidado, pero Él ya estaba preparando el camino». Egipto, un imperio de oro, construido sobre las espaldas del dolor. Durante años, los hijos de Israel vivieron allí. Habían llegado en tiempos de José, cuando Egipto era refugio, pero los reyes cambiaron, y con el tiempo, el pueblo que fue invitado se convirtió en esclavo. Bajo el sol ardiente, los hebreos levantaban templos y ciudades. Los látigos caían sin piedad. Sus clamores se perdían entre las piedras del faraón. Pero cuanto más los oprimían, más crecían. Y el faraón tuvo miedo. Temió que los hebreos se volvieran más fuertes que Egipto. Así que dio una orden terrible. «Todo niño hebreo que nazca será arrojado al Nilo». El llanto de las madres llenó las casas, pero una mujer, de la tribu de Leví, se negó a rendirse. Durante 3 meses escondió a su hijo. Cada ruido la aterraba. Cada golpe en la puerta podía ser el final, y cuando ya no pudo ocultarlo más, construyó una cesta de juncos. La selló con brea y colocó dentro al pequeño. Lo dejó sobre el río y se quedó mirando cómo la corriente se lo llevaba. Su hija, Miriam, lo siguió a lo lejos, el corazón en un hilo. El río llevó la cesta hasta los jardines del palacio. Allí
La hija del faraón bajaba a bañarse. Entre las cañas vio la cesta. La abrió. El bebé lloró y algo cambió en su corazón. «Lo llamaré Moisés», dijo ella, «porque del agua lo saqué». Y así, el niño condenado a morir creció en la casa del enemigo. Pasaron los años. El niño se convirtió en príncipe, educado en la ciencia y la sabiduría de Egipto, rodeado de mármol, poder y silencio. Pero su corazón no encontraba paz. Cada día veía a su pueblo humillado, los golpes, los gritos, las lágrimas, hasta que un día no pudo soportarlo más. Vio a un capataz egipcio golpear a un hebreo sin piedad. Moisés miró a un lado, miró al otro. No había testigos, y la ira lo dominó. Golpeó al egipcio y el hombre cayó muerto. Moisés lo enterró en la arena. Creyó que nadie lo había visto. Pero al día siguiente, dos hebreos discutían. Intentó detenerlos y uno le gritó: «¿Quién te ha puesto por juez sobre nosotros? ¿Acaso piensas matarme como mataste al egipcio?». El corazón de Moisés se heló. Su secreto había salido a la luz, y cuando el faraón lo supo, ordenó su captura. Moisés huyó. Dejó atrás el palacio, el poder, su nombre. Cruzó el desierto, solo, perdido. Días después, llegó a un pozo en tierra de Madián. Allí, unas mujeres daban de beber a su ganado, pero unos pastores las empujaron para tomar su lugar. Moisés se interpuso, las defendió y les ayudó a sacar el agua. Aquel día conoció a Séfora, la hija de Jetró, sacerdote de Madián. Jetró lo acogió en su casa, y Moisés comenzó una nueva vida, lejos de Egipto, lejos de todo. Se casó con Séfora, tuvo 2 hijos, y cada día pastoreaba las ovejas en el desierto. El príncipe que había vivido entre oro, ahora vivía entre polvo. Pero allí, en el silencio del desierto, Dios seguía escribiendo su historia. Un día, mientras cuidaba el rebaño cerca del monte Horeb, vio algo extraño. Una zarza ardía, pero no se consumía. Moisés se acercó, curioso, y una voz lo llamó desde el fuego. «Moisés, Moisés». Él se detuvo, temblando. «Aquí estoy». «Quita las sandalias de tus pies», dijo la voz, «porque el lugar donde estás es santo». El fuego brillaba como el sol. El aire olía a eternidad. «Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob». Moisés escondió su rostro. El miedo lo envolvía. Y Dios continuó: «He visto la opresión de mi pueblo en Egipto. He escuchado su clamor, y he descendido para liberarlos». Moisés levantó la mirada, incrédulo. «Yo no soy digno, no sé hablar, no soy nadie». El fuego de la zarza seguía ardiendo, y desde el resplandor, Dios habló de nuevo. «Moisés, ¿qué tienes en tu mano?». Moisés miró el bastón con el que pastoreaba las ovejas. «Solo un cayado, Señor». «Arrójalo al suelo», dijo Dios. Moisés obedeció, y al instante, el bastón se transformó en una serpiente viva. Él retrocedió, asustado. «Tómala por la cola», ordenó la voz. Moisés la tomó, y la serpiente volvió a ser bastón. Entonces entendió. Ese cayado ya no sería solo una vara de pastor, sino el símbolo del poder de Dios en sus manos. Pero aún dudaba. «¿Y si no me creen? ¿Y si no me escuchan?». Dios le respondió: «Yo estaré contigo. Tu hermano Aarón hablará por ti. Yo les mostraré que mi poder no depende de la fuerza, sino de la fe». Moisés regresó a Egipto, pero el Dios del desierto lo había enviado de vuelta, con un mensaje que ningún rey quería oír. A su lado iba Aarón, su hermano. Juntos se presentaron ante el faraón. Las columnas del palacio brillaban como oro. El aire olía a incienso y poder. El faraón los miró desde su trono. «¿Quién se atreve a interrumpir mi descanso?». Moisés dio un paso al frente.
Así dice el Señor, Dios de Israel, deja ir a mi pueblo, para que me sirva en el desierto. El faraón sonrió con desprecio. ¿El Dios de los esclavos? ¿Y por qué habría de obedecerlo? Moisés levantó el bastón, lo arrojó al suelo, y ante todos se convirtió en una serpiente. Los magos del faraón hicieron lo mismo, pero la serpiente de Moisés devoró a las suyas. El faraón apretó los puños. No dejaré ir a nadie. Hacedles trabajar el doble, que supliquen por descanso y vean si su Dios los escucha. Los látigos se alzaron. El dolor volvió a las manos del pueblo, y el corazón de Moisés se quebró. «Señor», clamó, «¿por qué envías a tu siervo si el pueblo sufre más que antes?» Pero Dios le dijo, «Verás lo que haré al faraón. Con mano fuerte, mi pueblo saldrá libre». El Nilo se volvió rojo como la sangre. El agua se pudrió. Las ranas cubrieron las casas. El polvo se transformó en insectos. El ganado cayó muerto. Y la piel de los egipcios se llenó de llagas. Dios hablaba en cada plaga. Pero el faraón cerraba su corazón. Moisés volvía una y otra vez. «Deja ir a mi pueblo». Y una y otra vez el rey respondía, «No». El trueno cayó del cielo. El granizo destruyó los campos. Las langostas devoraron lo que quedaba. Y una oscuridad espesa cubrió la tierra 3 días. Egipto entero temblaba. Solo en la tierra de Gosén, donde vivían los hebreos, había luz. Pero el faraón seguía sin ceder. Entonces Dios habló a Moisés. Una última plaga, y después de ella los dejará ir. Esa noche, el ángel de la muerte recorrerá Egipto. Todo primogénito morirá, pero mi pueblo estará bajo mi protección. Cada familia hebrea debía sacrificar un cordero, marcar con su sangre los dinteles de sus puertas y comer su carne apresuradamente, con los lomos teñidos y el bastón en la mano. «Es la Pascua del Señor», dijo Moisés, «el paso de Dios sobre su pueblo». A medianoche, el silencio se quebró con un grito. Desde el palacio hasta la última casa de Egipto, el primogénito de cada familia había muerto. El faraón cayó de rodillas. «Iros», dijo con voz rota, «llevad todo lo vuestro, y pedid a vuestro Dios que tenga misericordia de mí». El amanecer trajo libertad. Miles de hombres, mujeres y niños salieron de Egipto con prisa. Llevaban pan sin levadura, el oro que los egipcios les dieron, y un canto en los labios que decía, «El Señor es nuestra fuerza y nuestro Salvador». Pero no pasó mucho tiempo, hasta que el corazón del faraón volvió a endurecerse. «¿Qué he hecho?», gritó. «¿He dejado ir a mis esclavos? Preparen los carros, que ningún hebreo quede con vida». El rugido de los caballos volvió a llenar el desierto. El pueblo vio la nube de polvo acercarse y el mar delante. El miedo se apoderó de todos. «Nos trajiste aquí para morir, Moisés», gritaban. Moisés alzó su voz. «No teman, el Señor peleará por nosotros». Entonces Dios habló. «Extiende tu mano sobre el mar». Moisés levantó su bastón. El viento sopló con fuerza. Toda la noche rugió, y el mar se abrió en 2 muros de agua. El pueblo cruzó por tierra seca. Las paredes líquidas brillaban a cada lado. Cuando el último israelita llegó a la orilla, el faraón ordenó la carga. Sus carros entraron en medio del mar, y entonces Dios dijo a Moisés, «Extiende tu mano una vez más». El viento cambió, las aguas rugieron, y el mar volvió a cerrarse. Los carros, los caballos, los soldados, todo quedó bajo las olas. El silencio volvió. El sol se levantó sobre un pueblo libre. Miriam tomó un pandero. Las mujeres danzaban y el pueblo cantó. El Señor es mi fuerza y mi canto. Él me ha salvado. El Dios que escuchó a su pueblo, el Dios que abrió el mar, sigue siendo el mismo. Aquel que abre caminos donde parece no haber ninguno. El fuego crepitaba suave en la chimenea.
Las sombras danzaban sobre las paredes. Daniel permanecía en silencio. Sus ojos seguían fijos en las llamas, como si aún viera en ellas el reflejo del mar abierto. ¿Sabéis qué es lo que más me impresiona de esta historia? Dijo por fin. Que el pueblo de Israel había visto todo. Las plagas, la columna de fuego, cómo Dios los liberó de Egipto. Y aún así, cuando vieron el mar delante, dudaron. Raquel lo miró, pensativa. Pero papá, era normal tener miedo, ¿no? Estaban atrapados. Daniel asintió. Sí, hija, era humano tener miedo, pero también habían visto con sus propios ojos el poder del Dios de Israel, el mismo que convirtió el Nilo en sangre, el mismo que oscureció Egipto y protegió a su pueblo. Y aún así, pensaron que esta vez Dios no actuaría. Emma bajó la mirada. Como nosotros, dijo en voz baja. A veces sentimos que Dios no hará nada, aunque siempre ha estado con nosotros. Daniel la miró con ternura. Exactamente, Emma. Nos parecemos mucho a ese pueblo. Dios nos ha mostrado tantas veces que está con nosotros, pero cuando vuelve la dificultad, nuestra fe tiembla. Sara se acercó y añadió con voz suave. Y sin embargo, Él nunca se queda quieto. Antes de que el pueblo llegara al mar, Dios ya sabía cómo abrirlo. Y antes de que llegara este invierno, Él ya sabía cómo cuidarnos. Daniel asintió. Dios no improvisa. Él no reacciona ante el problema. Él ya está un paso por delante. Lo que para nosotros es una sorpresa, para Él ya es camino preparado. Raquel suspiró. Entonces, ¿por qué abrió el mar, papá? Daniel sonrió. Para que su pueblo entendiera que no hay otro Dios como Él. Para que todos vieran su poder y supieran que no hay corazón, ni ejército, ni mar tan grande, que Él no pueda vencer. El fuego iluminó los rostros de todos. El silencio se volvió paz. Sara cerró los ojos un instante y una sonrisa cruzó su rostro. Daniel concluyó en voz baja, mirando a sus hijas. A veces dudamos como aquel pueblo, pero el Dios que los guió entre las aguas sigue yendo por delante de nosotros. ¿Y tú, sigues dudando de que Dios tiene también una historia de salvación para ti?